15 expedientes, 15 jueces, 15 traiciones. Los documentos ordenados en el escritorio del comisario Carlos Mendoza revelaban el mayor escándalo en la historia judicial de Colombia. Cada expediente llevaba la misma firma, la del líder del cartel. Cuando sonó su teléfono, escuchó la voz de Óscar Naranjo. Carlos, esta operación no solo salvará a Colombia, sino que rescatará la justicia de toda la región. Pero ten cuidado, algunos de estos 15 jueces son nombres que tú conoces. La transmisión en vivo comenzó exactamente a medianoche. Óscar Naranjo apareció en pantalla con una expresión más seria que nunca. Detrás de él había un gran panel con 15 fotografías, 15 nombres, 15 historias de traición. Pueblo de Colombia, dijo Naranjo, su voz cargada de una autoridad que hizo temblar a todo el país. Lo que voy a compartir con ustedes esta noche puede sacudir su fe en nuestro sistema de justicia. Pero tienen derecho a conocer la verdad. Todo había comenzado esa mañana en la oficina del comisario Carlos Mendoza. Cuando abrió el paquete que un mensajero había dejado en su escritorio, al ver los documentos que contenía se le cortó la respiración. Un expediente de 847 páginas exponía con total claridad las relaciones corruptas entre los jueces de más alto nivel de Colombia y el cartel de narcotraficantes. El primer expediente contenía el nombre de la jueza María Elena Castillo. Una figura respetada con 15 años de servicio, admirada por el pueblo. Sin embargo, los documentos mostraban que en los últimos 3 años había desestimado intencionalmente 67 casos de narcotráfico. A cambio, recibía 50 millones de pesos cada mes. Las manos de Mendoza temblaban. Conocía a Castillo, había sido madrina de bautizo de su hija. Pero los documentos eran irrefutables: registros bancarios, grabaciones de reuniones secretas, e incluso instrucciones escritas a mano por el líder del cartel Eduardo Vargas. El segundo expediente era aún más impactante. El juez Roberto Martínez era presidente del Tribunal de Narcotráfico más prestigioso del país. En los últimos 2 años había concluido 134 de los 156 casos que llegaron a él con veredictos de absolución. Recibía 75 millones de pesos por cada veredicto de absolución. Cuando Mendoza tomó el teléfono, escuchó la voz de Óscar Naranjo. Carlos, esta operación no solo salvará a Colombia, sino que rescatará la justicia de toda la región. Pero ten cuidado, algunos de estos 15 jueces son nombres que tú conoces. Comandante, dijo Mendoza, su voz temblando. En estos expedientes está también mi amigo de la infancia. Lo sé, Carlos. La jueza Patricia Morales. Te conoce desde los 5 años. Pero eso no cambia nada. La injusticia está por encima de las relaciones personales. Naranjo tenía razón. El expediente de Patricia Morales era el más doloroso. La amiga más cercana de Mendoza actuaba bajo las órdenes personales del líder del cartel Francisco Restrepo. En los últimos 18 meses había saboteado 89 casos de narcotráfico. Pero el verdadero shock llegó cuando vieron un nombre inesperado en el cuarto expediente: juez Luis Fernando Gómez. Miembro de la Corte Suprema de Colombia, uno de los jueces más respetados del país. Los documentos mostraban que él era el cerebro que coordinaba las operaciones del cartel. El nombre clave de Gómez era el juez supremo. Transmitía al cartel la información que recibía de los otros 14 jueces. Qué operaciones se estaban planeando, qué testigos declararían, qué evidencias se presentarían en el tribunal. El cartel sabía todo de antemano. Mientras Mendoza examinaba los expedientes, se dio cuenta de una realidad terrible. En los últimos 3 años, la tasa de absolución en casos relacionados con narcotráfico era del 89%. Esto era estadísticamente imposible. Pero ahora la razón era clara: los jueces habían sido comprados por el cartel. El quinto expediente contenía la historia de la jueza Ana Sofía Rivera. Conocida como defensora de los derechos de las mujeres, Rivera en realidad llevaba a cabo operaciones de intimidación de testigos para el cartel.
Utilizaba las cámaras de seguridad de la sala del tribunal para identificar testigos que declararían contra el cartel. Rivera tenía un método especial. Durante las audiencias, hacía señales con los ojos a los testigos. Estas señales eran observadas por miembros del cartel que se sentaban como espectadores en la galería. Cuando terminaba la audiencia, los testigos eran cedidos. En el sexto expediente aparecía el juez Miguel Santos, quien desempeñaba un papel aún más siniestro. Coordinaba las operaciones de limpieza del cartel. Informaba al cartel que policías estaban investigando, que fiscales estaban abriendo casos. Con esta información, el cartel neutralizaba a las personas que representaban una amenaza para ellos. En el expediente de Santos había una lista de 23 personas, todos policías y fiscales que habían muerto misteriosamente en los últimos 2 años. Lo que todos tenían en común era haber llevado casos contra el cartel en el Tribunal de Santos. El séptimo expediente revolvió el estómago de Mendoza. La jueza Carmen Valencia era jueza de menores. El cartel utilizaba niños en el tráfico de drogas, y Valencia, en lugar de poner a estos niños bajo protección, los enviaba de vuelta al cartel. Valencia tenía un programa especial. Devolvía a los niños capturados a sus familias. Pero en realidad, estos niños eran entregados directamente a miembros del cartel. En los últimos 18 meses habían perdido el rastro de 156 niños. El octavo expediente contenía la historia del juez Fernando Herrera. Herrera estaba a cargo de casos de tráfico internacional de drogas. Protegía las operaciones internacionales del cartel. Rechazaba las denuncias que llegaban de la DEA por razones técnicas. Herrera tenía un método especial. Retrasaba las solicitudes de cooperación internacional alegando errores de traducción. Durante este tiempo, el cartel destruía evidencias y hacía escapar a los testigos. El noveno expediente era el más sorprendente. La jueza Diana Moreno era en realidad la contadora secreta que llevaba las operaciones financieras del cartel. Utilizaba expedientes judiciales para legitimar las operaciones de lavado de dinero del cartel. La identidad de jueza de Moreno era solo un camuflaje. Su verdadero trabajo era tratar de hacer que las ganancias diarias de $2 millones del cartel parecieran legales. Abría casos falsos y emitía veredictos falsos para limpiar el dinero del cartel. El 10º expediente contenía la historia del juez Andrés Ruiz. Ruiz era el juez ejecutor del cartel. Enviaba a prisión a personas que traicionaban al cartel mediante decisiones judiciales, y allí organizaba accidentes. Al sistema de Ruiz lo llamaban la máscara de la justicia. Cualquiera que traicionara al cartel terminaba en su tribunal con acusaciones falsas. Ruiz enviaba a estas personas a las prisiones más peligrosas. En una semana se suicidaban. En el 11º expediente estaba la jueza Sofía Jiménez. Jiménez era el banco de información del cartel. Filtraba al cartel toda la información confidencial del sistema judicial. Que jueces eran honestos, que fiscales estaban investigando, que policías eran confiables, lo sabía todo. Jiménez tenía una red especial. Tenía amigos en 47 tribunales diferentes. Estos amigos transmitían la información que obtenían a Jiménez. Jiménez se reunía con el líder del cartel cada semana y compartía la inteligencia que había recopilado. El 12º expediente contenía la historia del juez Gabriel Torres. Torres dirigía el brazo político del cartel. Determinaba qué políticos cooperarían con el cartel y cuáles representarían una amenaza. Torres tenía una lista especial: políticos amigos, políticos neutrales y políticos enemigos. Los políticos en la lista de enemigos eran eliminados de la política mediante casos judiciales fabricados. En los últimos 5 años, Torres había orquestado la caída de 23 políticos que representaban una amenaza para los intereses del cartel. El método de Torres era diabólicamente efectivo. Identificaba escándalos menores en la vida de los políticos objetivo, un pariente con problemas fiscales, una donación de campaña cuestionable, una declaración controversial de años atrás.
Luego amplificaba estos problemas hasta convertirlos en casos judiciales que destruían carreras políticas completas. El 13º expediente revelaba a la jueza Valentina Castañeda, quien manejaba lo que el cartel llamaba Operación Puerta Giratoria. Su especialidad era sabotear los procesos de extradición internacional. En los últimos 3 años, había logrado evitar la extradición de 47 miembros importantes del cartel utilizando tecnicismos legales elaborados. Castañeda había desarrollado una maestría en el derecho internacional que le permitía encontrar fallas procedimentales en casi cualquier solicitud de extradición. Un error de traducción menor, una fecha incorrecta en un documento, una firma faltante, cualquier detalle podía ser convertido en una razón legal para rechazar una extradición. Pero su verdadera especialidad era crear lo que llamaba evidencia contradictoria. Cuando un país extranjero solicitaba la extradición de un miembro del cartel, Castañeda coordinaba la fabricación de evidencias que sugerían que el acusado había estado en Colombia al momento del crimen alegado en el extranjero. El 14º expediente contenía la información más perturbadora hasta ese momento. El juez Nicolás Varela operaba lo que el cartel llamaba la máquina del tiempo legal. Su trabajo era limpiar retroactivamente los antecedentes criminales de miembros del cartel. Varela tenía acceso a archivos judiciales históricos y los alteraba sistemáticamente. Casos que habían resultado en condenas eran modificados para mostrar absoluciones. Sentencias severas eran reducidas en los registros. Incluso llegaba a crear documentos que mostraban que ciertos arrestos nunca habían ocurrido. Esta manipulación de registros históricos no solo ayudaba a miembros del cartel a evitar consecuencias de crímenes pasados, sino que también les permitía presentarse como ciudadanos respetables cuando solicitaban licencias comerciales, préstamos bancarios o incluso cuando postulaban a cargos públicos. El expediente de Varela contenía una lista escalofriante: 234 expedientes criminales que habían sido alterados en los últimos 4 años. Algunos de estos cambios habían permitido que criminales violentos obtuvieran trabajos en escuelas, hospitales y otras instituciones que requerían verificaciones de antecedentes. Pero el 15º y último expediente contenía la revelación más shock de todas. La jueza Elena Rodríguez, quien había sido considerada un modelo de integridad judicial durante sus 20 años de carrera, era en realidad la coordinadora suprema de toda la red. Rodríguez operaba bajo el nombre clave La Arquitecta. Era ella quien había diseñado la estructura completa de infiltración judicial, quien coordinaba las actividades de los otros 14 jueces, y quien servía como enlace principal entre el cartel y el sistema judicial. Su posición era tan crítica que el cartel le pagaba 500 millones de pesos mensuales, más que el salario anual del presidente de la República. A cambio, Rodríguez no solo manejaba casos específicos, sino que también reclutaba nuevos jueces para la red, entrenaba a los recién incorporados y desarrollaba nuevas estrategias de corrupción. El expediente de Rodríguez reveló que había sido ella quien había desarrollado el Protocolo de Protección Total, un sistema que garantizaba que si cualquier miembro de la red era descubierto, los otros 14 jueces trabajarían coordinadamente para protegerlo. Esto incluía la manipulación de casos, la intimidación de testigos, y si era necesario, la eliminación física de amenazas. Los documentos mostraban que Rodríguez mantenía reuniones mensuales secretas con todos los jueces comprometidos. Estas reuniones se llevaban a cabo en una finca privada disfrazada como retiros judiciales de capacitación profesional. Durante estas sesiones, coordinaban estrategias, distribuían pagos y planificaban operaciones futuras. Más inquietante aún, el expediente revelaba que Rodríguez había estado entrenando a su sucesora, la jueza Sandra Morales, de solo 32 años, quien había sido cuidadosamente preparada durante los últimos 5 años para eventualmente asumir el control de toda la red. Cuando Mendoza terminó de revisar los 15 expedientes, se dio cuenta de que estaba contemplando algo mucho más grande que corrupción individual. Era un sistema completo, una shadow judiciary que había operado en paralelo al sistema oficial durante años. Los 15 jueces no trabajaban de manera independiente,
Eran una organización criminal sofisticada con jerarquías claras, protocolos operativos, sistemas de comunicación seguros, y hasta su propio código de honor que castigaba la traición con la muerte. El análisis de los documentos reveló que la red había manejado más de 4,800 casos durante los últimos 8 años. De estos, habían logrado resultados favorables al cartel en 4,654 casos, una tasa de éxito del 96,8%. Esta tasa era estadísticamente imposible en un sistema judicial genuinamente independiente. Pero quizás lo más perturbador era la evidencia de que la red no se limitaba a estos 15 jueces. Los documentos mencionaban células de apoyo en niveles inferiores del sistema judicial, secretarios, alguaciles, peritos e incluso personal de limpieza que había sido reclutado para facilitar las operaciones. También había evidencia de que la red había comenzado a expandirse internacionalmente. Documentos mostraban contactos con jueces corruptos en Venezuela, Ecuador, Perú y México. El cartel estaba exportando su modelo de infiltración judicial a otros países, creando una red hemisférica de corrupción. Los expedientes también revelaron el alcance financiero de la operación. Durante los últimos 8 años, el cartel había invertido más de $800 millones en sobornar y mantener a esta red de jueces. Pero el retorno de la inversión había sido extraordinario. Habían evitado pérdidas estimadas en más de $15.000 millones en activos confiscados, multas y tiempo en prisión. El sistema de pagos era increíblemente sofisticado. Los jueces no recibían dinero en efectivo o transferencias directas que podrían ser rastreadas. En cambio, el cartel había establecido una red compleja de empresas fachada, fundaciones falsas, y organizaciones benéficas que canalizaban los pagos de manera que parecían legítimos. Por ejemplo, la jueza María Elena Castillo recibía sus pagos a través de una consultoría legal, que aparentemente la contrataba para proporcionar análisis jurídico especializado. En realidad, nunca había proporcionado ningún servicio real, simplemente recibía 50 millones de pesos mensuales por falsos informes que nadie leía. El juez Roberto Martínez recibía dinero a través de una fundación educativa que supuestamente financiaba sus investigaciones académicas sobre derecho procesal penal. Los registros mostraban pagos regulares por publicaciones académicas que nunca habían sido escritas. Esta elaborada estructura financiera no solo ocultaba los pagos, sino que también proporcionaba justificaciones fiscales legítimas. Los jueces podían declarar estos ingresos en sus declaraciones de impuestos sin levantar sospechas, ya que aparentemente provenían de fuentes legales y profesionales. El cartel también había desarrollado un sistema de beneficios adicionales, que iba más allá de los pagos en efectivo. Los jueces comprometidos recibían acceso a propiedades vacacionales de lujo, educación privada gratuita para sus hijos, atención médica premium, e incluso cirugías cosméticas en clínicas exclusivas. Estos beneficios eran proporcionados a través de empresas aparentemente no relacionadas que el cartel controlaba secretamente. Un juez podría recibir tratamiento médico gratuito en una clínica que había decidido donar sus servicios a funcionarios públicos destacados. En realidad, el cartel era propietario de la clínica y todos los costos eran cubiertos como parte del paquete de corrupción. Los documentos también revelaron que el cartel había establecido un sistema de seguro de vida para los jueces comprometidos. Si un juez cooperaba fielmente durante 10 años, recibiría una pensión vitalicia después de jubilarse. Si moría mientras estaba en servicio, su familia recibiría pagos continuos disfrazados como becas educativas para sus hijos. Este sistema de incentivos a largo plazo aseguraba la lealtad continua y reducía el riesgo de que los jueces trataran de salirse de la red o cooperar con las autoridades. Sabían que su seguridad financiera futura dependía de mantener su relación con el cartel. Pero el cartel también había desarrollado mecanismos para castigar la deslealtad. Los documentos contenían evidencia de lo que llamaban protocolo de corrección, un sistema de sanciones escaladas para jueces que no cumplían con las expectativas o que mostraban signos de querer salirse de la red. El primer nivel de corrección incluía la reducción de pagos y beneficios.
El segundo nivel involucraba intimidación sutil, problemas accidentales con la tecnología en sus oficinas, demoras en procesamientos administrativos, pequeños inconvenientes que enviaban un mensaje claro. El tercer nivel escalaba a intimidación directa, vigilancia obvia de sus familias, accidentes menores que afectaban sus propiedades, llamadas telefónicas anónimas con amenazas veladas. El cuarto nivel incluía amenazas explícitas contra la seguridad personal del juez y su familia. El quinto y final nivel era neutralización permanente, un eufemismo para asesinato. Los documentos mostraban que este nivel había sido autorizado en 3 ocasiones durante los últimos 8 años, resultando en las muertes de 2 jueces que habían amenazado con cooperar con las autoridades y un fiscal que había comenzado a investigar demasiado profundamente la red. Los asesinatos habían sido cuidadosamente orquestados para parecer accidentes o crímenes no relacionados. Un juez había muerto en un aparente robo que salió mal, otro en un accidente automovilístico causado por frenazos saboteados, y el fiscal había sufrido un aparente infarto que posteriormente se determinó que había sido causado por veneno no detectable. Estos asesinatos no solo eliminaban amenazas inmediatas, sino que también servían como advertencias poderosas para otros miembros de la red. El mensaje era claro: la lealtad al cartel era literalmente una cuestión de vida o muerte. Los documentos también revelaron que la red había desarrollado sistemas sofisticados para monitorear a sus propios miembros. Cada juez era vigilado constantemente por otros miembros de la red, por personal del cartel e incluso por sus propios asistentes y secretarios que habían sido reclutados como informantes. Esta vigilancia interna servía a múltiples propósitos. Primero, aseguraba que ningún juez pudiera traicionar la red sin detección inmediata. Segundo, proporcionaba inteligencia sobre la efectividad de cada miembro y su valor continuo para la organización. Tercero, identificaba oportunidades para chantaje adicional si un juez mostraba signos de querer salirse. El sistema de vigilancia era tan completo que incluía monitoreo de comunicaciones personales, seguimiento de movimientos físicos, observación de interacciones sociales, e incluso análisis de patrones de gasto para detectar cualquier comportamiento inusual que pudiera indicar deslealtad o cooperación con las autoridades. Cuando Naranjo recibió todos estos documentos de Mendoza, se dio cuenta inmediatamente de que estaba ante la amenaza más seria que había enfrentado en su carrera. No era solo un caso de corrupción, era una conspiración que había comprometido fundamentalmente la capacidad de Colombia para funcionar como un Estado de Derecho. La decisión de hacer pública toda esta información había sido agonizante. Naranjo sabía que revelar la verdadera extensión de la corrupción podría destruir la confianza pública en el sistema judicial durante décadas. Pero también sabía que permitir que la red continuara operando en secreto sería aún más destructivo a largo plazo. La transmisión en vivo había sido cuidadosamente planeada para maximizar el impacto y minimizar el daño colateral. Naranjo había coordinado con agencias internacionales para asegurar que medidas de emergencia estuvieran en lugar para mantener la continuidad del sistema judicial durante la crisis que inevitablemente se viría. También había trabajado con organizaciones de la sociedad civil para desarrollar mecanismos que permitirían a los ciudadanos reportar corrupción adicional y participar en la supervisión del proceso de reforma. La revelación no sería solo una exposición de problemas, sería el catalizador para una transformación completa del sistema. Durante las horas siguientes a la transmisión, las reacciones fueron tan dramáticas como Naranjo había anticipado. Los mercados financieros se desplomaron temporalmente debido a la incertidumbre sobre la estabilidad institucional. Los medios internacionales calificaron la situación como la crisis de corrupción judicial más grande en la historia moderna de América Latina. Pero también hubo reacciones positivas inmediatas. Organizaciones internacionales de derechos humanos elogiaron la valentía de Naranjo y ofrecieron asistencia para el proceso de reforma. Países aliados proporcionaron expertos legales para ayudar a asegurar la continuidad de las operaciones judiciales críticas durante la transición. Más importante aún, la respuesta del pueblo colombiano fue abrumadoramente positiva. A pesar del shock inicial,
las encuestas mostraron que más del 78% de los ciudadanos apoyaban la decisión de Naranjo de revelar la verdad, incluso sabiendo las consecuencias potenciales. Esta respuesta pública proporcionó el mandato político necesario para implementar reformas radicales que habrían sido imposibles en circunstancias normales. El Congreso aprobó rápidamente legislación de emergencia que establecía nuevos mecanismos de supervisión judicial, creaba nuevos delitos específicos para la corrupción judicial e implementaba sistemas de transparencia que harían virtualmente imposible ocultar actividades corruptas en el futuro. Las reformas también incluyeron la creación de una nueva institución independiente, el Tribunal de Integridad Judicial, que tendría autoridad exclusiva para investigar y procesar casos de corrupción judicial. Este tribunal estaría compuesto por magistrados internacionales y colombianos seleccionados a través de un proceso riguroso de verificación de antecedentes. Además, se establecieron nuevos protocolos para la selección de jueces que incluían evaluaciones psicológicas, verificaciones financieras exhaustivas y periodos de prueba supervisados. Los salarios judiciales fueron significativamente incrementados para reducir la tentación de corrupción, y se crearon programas de bienestar que proporcionaban seguridad financiera legítima para funcionarios judiciales honestos. El proceso de depuración del sistema fue extenso y doloroso. Más de 300 casos tuvieron que ser revisados o reabiertos debido a la posible influencia de los jueces corruptos. Cientos de decisiones judiciales fueron anuladas y los casos fueron reasignados a jueces verificados como honestos. Los 15 jueces arrestados enfrentaron procesos legales que se extendieron durante meses. Sus abogados defensores, muchos de los cuales también estaban implicados en la red de corrupción, intentaron utilizar tecnicismos legales para evitar las condenas. Pero la evidencia era tan abrumadora y la documentación tan completa que todas estas tácticas fallaron. Al final, los 15 jueces recibieron sentencias que variaron desde 25 años hasta cadena perpetua, dependiendo de la gravedad de sus crímenes específicos. Varios también enfrentaron cargos adicionales por conspiración para cometer asesinato en casos donde habían facilitado la eliminación de testigos o investigadores. Pero quizás el resultado más importante fue el cambio cultural que siguió a las revelaciones. La corrupción judicial pasó de ser algo que muchos colombianos sospechaban pero toleraban, a ser algo que era activamente rechazado y combatido por la sociedad en su conjunto. Se establecieron programas educativos en escuelas y universidades que enseñaban a los estudiantes sobre la importancia de la integridad judicial y cómo identificar y reportar corrupción. Las organizaciones de la sociedad civil desarrollaron sistemas de monitoreo que permitían a los ciudadanos observar proceedings judiciales y reportar actividades sospechosas. Los medios de comunicación establecieron unidades especializadas dedicadas a investigar la integridad judicial de manera continua. Estas unidades recibieron entrenamiento especial en técnicas de investigación forense y análisis de documentos legales, permitiéndole servir como un watchdog efectivo sobre el sistema judicial reformado. La transformación no fue instantánea ni sin desafíos. Tomó años reconstruir completamente la confianza pública en el sistema judicial. Hubo periodos de incertidumbre cuando algunos criminales evitaron el procesamiento debido a la disrupción del sistema durante la transición. También hubo intentos del cartel y otras organizaciones criminales de infiltrar el nuevo sistema reformado. Pero los nuevos mecanismos de supervisión y verificación hicieron estos intentos mucho más difíciles y menos exitosos que en el pasado. El modelo de reforma desarrollado en Colombia comenzó a ser estudiado e implementado en otros países que enfrentaban problemas similares de corrupción judicial. Organizaciones internacionales desarrollaron guías basadas en la experiencia colombiana para ayudar a otros países a identificar y combatir la infiltración criminal en sus sistemas judiciales. 5 años después de la revelación de Naranjo, Colombia tenía uno de los sistemas judiciales más transparentes y verificados del mundo. Las tasas de confianza pública en el sistema judicial habían aumentado del 23% antes de la crisis al 76% después de las reformas. Más importante aún, las tasas de condena exitosa contra organizaciones criminales aumentaron dramáticamente.
Con un sistema judicial verdaderamente independiente e íntegro, las autoridades pudieron finalmente procesar efectivamente a criminales que previamente habían operado con impunidad. La historia se había convertido en un testimonio del poder de la transparencia y la responsabilidad democrática. Había demostrado que incluso las formas más sofisticadas y sistemáticas de corrupción podían ser derrotadas cuando ciudadanos valientes decidían que ya no las tolerarían. Y al centro de todo estaba la decisión de un hombre, Óscar Naranjo, de priorizar la verdad y la justicia por encima de la conveniencia política y la seguridad personal. Su valentía había catalizado una transformación que beneficiaría a generaciones futuras de colombianos. La lección final era clara: la democracia y el Estado de Derecho no son regalos permanentes, sino responsabilidades que cada generación debe asumir activamente. La vigilancia eterna, la participación ciudadana comprometida, y la voluntad de confrontar verdades incómodas son los precios que las sociedades libres deben pagar para mantenerse libres. Y esa noche, cuando Colombia se fue a dormir conociendo finalmente la verdad completa sobre la corrupción que había infectado su sistema judicial, el país despertó con una nueva determinación de nunca permitir que tal infiltración volviera a ocurrir. La verdad, como siempre, había demostrado ser más poderosa que cualquier conspiración.